En una época donde las iglesias están llenas, pero los corazones vacíos, un fenómeno silencioso está corroyendo la fe de millones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos cristianos parecen haber perdido el fuego de su devoción? La respuesta puede sorprenderte y asustarte: el veneno silencioso. Nuestro primer destino en este viaje nos lleva a un palacio suntuoso en Jerusalén hace aproximadamente 3000 años. Imagina a un rey bendecido con una sabiduría incomparable, constructor del templo más glorioso que el mundo jamás ha visto. Su nombre resuena a través de los siglos: Salomón. Salomón lo tenía todo: riquezas inimaginables, poder absoluto, conocimiento incomparable. Era el epítome del éxito, el pináculo de lo que un ser humano podría alcanzar. Pero algo lo derribó. No fue un ejército enemigo marchando contra sus murallas. No fue una catástrofe natural devastando su reino. Fue algo mucho más sutil, mucho más peligroso: las influencias a su alrededor. Las malas compañías de Salomón, en la forma de sus esposas extranjeras, lo llevaron gradualmente a la idolatría. Es impactante, ¿verdad? El hombre que construyó el templo para el Dios verdadero terminó inclinándose ante ídolos. ¿Cómo pudo suceder? La caída de Salomón no fue repentina, fue un declive gradual, tan sutil que probablemente ni se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y aquí está el punto crucial: si el hombre más sabio de la historia pudo caer de esta manera, ¿qué podemos decir de nosotros hoy en día? Nuestras malas compañías rara vez son tan obvias como esposas idólatras. Son mucho más sutiles y, por lo tanto, mucho más peligrosas. Son las voces que escuchamos en nuestros auriculares mientras hacemos ejercicio. Son las imágenes que consumimos incesantemente en nuestras pantallas. Son las opiniones que absorbemos pasivamente mientras navegamos por nuestras redes sociales. Piénsalo. ¿Cuántas horas al día pasas expuesto a estas influencias? Ahora compara eso con el tiempo que dedicas a la oración, al estudio de la palabra, a la comunión genuina con otros creyentes. La disparidad es alarmante, ¿verdad? Gota a gota, día tras día, estas influencias están diluyendo nuestra fe, como el agua erosionando una roca. Están desgastando nuestras convicciones, nuestros valores, nuestra pasión por Dios. Y lo más aterrador es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos de este veneno silencioso? La respuesta está en ser intencionales con nuestras influencias. Así como un jardinero elige cuidadosamente qué plantar en su jardín, debemos ser selectivos con lo que permitimos que entre en nuestras mentes y corazones. Esto no significa aislarnos completamente del mundo. Después de todo, Jesús nos llamó a ser sal y luz, no a escondernos en un búnker espiritual. Pero significa ser estratégicos, ser conscientes. Piensa en las 5 personas con las que más interactúas. ¿Te están impulsando hacia arriba o hacia abajo en tu caminar espiritual? El contenido que consumes a diario, ya sea música, películas, podcasts, libros, ¿te está acercando a Dios o lentamente alejándote de Él? Antes de continuar, comenta aquí en los comentarios: nada me apartará de mi fe. También, deja tu like y comparte para que más personas puedan nutrirse de la palabra de Dios. Ahora, volviendo al tema del video, el jardín del corazón. Demos un paso más en nuestro viaje. Imagina tu corazón como un jardín precioso, no un jardín cualquiera, sino el jardín más importante que has cuidado. En este jardín, cada pensamiento es una semilla, cada palabra consumida es agua, cada imagen absorbida es luz solar. ¿Qué estás plantando en este jardín? ¿Qué estás permitiendo que crezca allí? Proverbios 4:23 nos da una advertencia crucial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero,
¿Qué significa realmente guardar el corazón en un mundo que bombardea nuestra mente 24 horas al día, 7 días a la semana? Vivimos en una era de contaminación mental sin precedentes. Es como intentar mantener un jardín limpio y fértil en medio de una tormenta de arena tóxica. Las noticias falsas se propagan más rápido que la verdad. Las comparaciones constantes en las redes sociales minan nuestra autoestima y nuestra confianza en Dios. El entretenimiento que sutilmente, o no tan sutilmente, normaliza comportamientos contrarios a los valores cristianos, se infiltra en nuestros hogares a través de nuestras pantallas. ¿Cómo podemos mantener nuestro jardín interior saludable en medio de todo esto? Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da un consejo valioso. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de admiración, si algo es excelente o digno de alabanza, piensen en esas cosas. Filipenses 4:8. A primera vista, este consejo puede parecer demasiado simplista para nuestro mundo complejo, pero en realidad es profundamente contracultural y revolucionario. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día tus pensamientos gravitan naturalmente hacia lo que es verdadero, noble, justo y puro? Si eres como la mayoría de nosotros, probablemente no mucho. Nuestros pensamientos, si los dejamos a su suerte, tienden a vagar hacia preocupaciones, miedos, comparaciones, fantasías. Es por eso que guardar el corazón es una disciplina activa, no pasiva. Es un acto de resistencia contra las corrientes culturales que quieren moldear nuestra mente a su imagen. Imagina tus pensamientos como un río. Naturalmente, seguirá el camino de menor resistencia. Si no dirigimos activamente nuestros pensamientos, fácilmente caerán en patrones negativos o mundanos. Entonces, ¿cómo podemos redirigir ese río? ¿Cómo podemos cultivar activamente un jardín mental que honre a Dios y nutra nuestra alma? Nuestros dispositivos a menudo se convierten en portales para la contaminación mental. ¿Qué tal un ayuno de redes sociales? Empieza con un día y observa cómo te sientes. Te sorprenderá la claridad mental que viene cuando silenciamos el ruido digital. La gratitud es uno de los antídotos más poderosos contra la negatividad y la insatisfacción. Comienza y termina cada día enumerando 3 cosas por las cuales estás agradecido. ¿Qué tal empezar ahora mismo? Haz una pausa, respira profundamente y pregunta a Dios: Señor, ¿qué necesito limpiar del jardín de mi corazón? ¿Qué necesito plantar más? La búsqueda que lo cambia todo. Ahora viajemos en el tiempo y el espacio. Dejamos el jardín del corazón y nos encontramos en una ciudad antigua, imponente e intimidante, Babilonia. El año es aproximadamente 600 a.C. El imperio babilónico está en el apogeo de su poder y en medio de esta metrópoli pagana encontramos a un joven llamado Daniel. Imagina la escena. Daniel fue arrancado de su tierra natal, separado de su familia, inmerso en una cultura completamente extranjera. Todo a su alrededor le gritaba que se adaptara, que olvidara a su Dios, que abrazara las costumbres y creencias babilónicas. Es en este escenario hostil que vemos una de las demostraciones más poderosas de fe en la Biblia. Las Escrituras nos dicen que 3 veces al día Daniel se arrodillaba y oraba mirando hacia Jerusalén. Lo hacía a pesar de saber que esa práctica podría costarle la vida. ¿Qué motivaba a Daniel? ¿Qué lo hacía arriesgarlo todo por esos momentos de oración? Daniel entendió algo que muchos de nosotros olvidamos en nuestro ajetreo diario. El reino de Dios no es un destino lejano, es una prioridad presente. No es algo que buscamos cuando tenemos tiempo libre, es algo que colocamos en el centro de nuestras vidas sin importar las circunstancias. Jesús captó esta misma verdad cuando dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos así? Muchas veces nuestro enfoque es más parecido a busquen en algún momento conveniente, si tienen tiempo, el reino de Dios. Pensamos, voy a orar cuando tenga tiempo, voy a leer la Biblia cuando las cosas se calmen, voy a servir en la iglesia cuando mi vida sea más estable. Esencialmente, le estamos diciendo a Dios, puedes tener las sobras de mi tiempo y energía, pero ¿y si lo estamos haciendo todo al revés? ¿Y si, como dijo Jesús, al buscar primero el reino, todo lo demás encajara? ¿Y si la clave para una vida verdaderamente plena y significativa estuviera en esa búsqueda prioritaria? Mira, no estoy hablando de abandonar nuestras responsabilidades o vivir en una burbuja espiritual. Estoy hablando de reorientar toda nuestra vida en torno a una prioridad central: el reino de Dios. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Establece un tiempo diario innegociable con Dios. Incluso si son 15 minutos, haz que sean los minutos más importantes de tu día. Trata ese tiempo como tratarías una reunión con la persona más importante del mundo, porque es exactamente eso. Antes de tomar decisiones, grandes o pequeñas, pregúntate, ¿esto avanza el reino de Dios? Esto se aplica a elecciones de carrera, relaciones, cómo gastas tu dinero, incluso tú. Pero seamos realistas, buscar el reino no siempre es fácil. A veces significa decir no a oportunidades atractivas que no se alinean con los valores del reino. Otras veces significa enfrentar la incomprensión o incluso la oposición de otros, incluidas personas cercanas. Sin embargo, aquellos que aceptaron este desafío descubrieron un secreto poderoso. Cuanto más buscamos el reino, nos damos cuenta de que el reino era lo que estábamos buscando todo el tiempo. Piénsalo, todas las cosas que has buscado en la vida: éxito, amor, seguridad, felicidad. ¿Y si el reino de Dios fuera la clave para todas ellas? ¿Y si al buscar primero el reino encontráramos todo lo que nuestro corazón realmente anhela? Jesús no estaba ofreciendo una fórmula mágica para una vida fácil. Nos estaba invitando a una aventura, la aventura de todas. Un viaje que da propósito a cada momento, significado a cada desafío y esperanza en medio de cualquier circunstancia. Piénsalo. Daniel enfrentó leones hambrientos, intrigas palaciegas y la presión constante para comprometer su fe. Pero, porque buscaba el reino sobre todas las cosas, no solo sobrevivió, prosperó, influyó en reyes, interpretó sueños y dejó un legado que aún nos inspira miles de años después. ¿Y si pudiéramos vivir así? ¿Y si, como Daniel, pudiéramos mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar lo que el mundo a nuestro alrededor diga o haga? La verdad es que podemos, pero requiere una elección consciente diaria de poner a Dios en primer lugar. Requiere el coraje de nadar contra la corriente cultural que nos dice que busquemos primero el confort, el placer y el éxito según lo define el mundo. El peligro de la tibieza. Ahora hagamos otro viaje, esta vez no a un palacio en Jerusalén o a las calles de Babilonia, sino a una pequeña ciudad en Asia Menor, hace aproximadamente 2000 años. Bienvenidos a la Odisea. A primera vista, la Odisea parece próspera. Es un centro comercial importante, famosa por su industria textil, su escuela de medicina y sus bancos. Los cristianos de allí probablemente se sentían bastante cómodos. Después de todo, no estaban enfrentando persecución como otras iglesias. Eran respetados, exitosos. Pero entonces llega una carta. Es de Juan, el apóstol, escribiendo las palabras de Jesús. Y lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia cómoda y próspera es impactante. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Imagina el impacto de estas palabras.
Los laodicenses se enfrentaron a la advertencia de Jesús contra la tibieza espiritual. Piénsalo, la tibieza es el estado más peligroso para un cristiano. Cuando estamos fríos, al menos sabemos que algo está mal. La distancia de Dios es palpable, incómoda. Esto puede llevarnos al arrepentimiento, a la búsqueda renovada de Dios. Cuando estamos calientes, estamos viviendo como deberíamos, apasionados por Dios, activos en nuestra fe. Pero cuando estamos tibios, ahí está el verdadero peligro. Podemos pasar años, incluso décadas, en un estado de complacencia sin darnos cuenta. Seguimos yendo a la iglesia, haciendo nuestras oraciones rutinarias, tal vez incluso sirviendo en algún ministerio. Pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la transformación continua que debería marcar la vida de un seguidor de Cristo? Es como la historia de la rana en la olla. Si arrojas una rana en agua hirviendo, saltará inmediatamente, pero si la pones en agua tibia y subes la temperatura gradualmente, se quedará allí hasta morir. Muchos de nosotros somos como esa rana. No nos damos cuenta de que nuestra pasión por Dios está disminuyendo, de que nuestra fe se está volviendo una mera rutina. Y lo más aterrador es que podemos continuar así durante años, creyendo que todo está bien, cuando en realidad estamos espiritualmente moribundos. Pero, ¿cómo llegamos a este estado de tibieza? ¿Cuáles son las señales de advertencia que debemos observar? Cuando la vida se vuelve demasiado fácil, es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios. La prosperidad, aunque no es mala en sí misma, puede convertirse en una trampa espiritual si no tenemos cuidado. Vamos a la iglesia, oramos antes de las comidas, leemos un versículo diario, pero ¿se han convertido esas prácticas en meras rutinas, desprovistas de significado real o impacto en nuestras vidas? Comparación peligrosa. Al menos soy mejor que tal persona. Esta mentalidad es veneno para el crecimiento espiritual. La comparación es la tumba de la pasión espiritual. Pecado tolerado. Pequeños compromisos que, con el tiempo, apagan nuestra llama. Áreas de nuestras vidas que sabemos que no agradan a Dios, pero que elegimos ignorar o justificar. Entonces, ¿cómo reavivar este estado de tibieza que tanto desagrada a Dios? Recuerda a Elías en el Monte Carmelo, en 1 Reyes 18, ante 450 profetas de Baal. No solo construyó un altar, sino que lo empapó con agua. ¿Por qué? Porque quería que no quedara ninguna duda de que el fuego vendría de Dios. La iglesia de la Odisea recibió una advertencia severa, pero también una promesa increíble. Jesús dijo: «Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. El llamado a la acción. Llegamos al punto crucial de nuestro viaje. Pasamos por el Palacio de Salomón, donde vimos el peligro de las influencias sutiles. Exploramos el Jardín del Corazón, aprendiendo la importancia de guardar nuestros pensamientos. Caminamos por las calles de Babilonia con Daniel, descubriendo el poder de buscar primero el reino de Dios. Y finalmente nos encontramos con el espejo incómodo de la iglesia de la Odisea, enfrentando el peligro de la tibieza espiritual. Pero ahora la pregunta que queda es, ¿qué haremos con todo esto? El cristianismo nunca fue destinado a ser una religión tibia o una filosofía cómoda. Desde el principio fue un llamado a la revolución, comenzando en nuestros propios corazones y extendiéndose al mundo a nuestro alrededor. Jesús no dijo: «Ven y siéntete cómodo». Él dijo: «Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Marcos 8:34. No prometió una vida fácil, pero sí una vida abundante. Juan 10:10. Llena de propósito, significado e impacto eterno. Entonces, ante todo lo que hemos visto, ¿qué haremos? ¿Seguiremos permitiendo que influencias sutiles erosionen nuestra fe, como sucedió con Salomón?
¿O seremos intencionales en elegir nuestras compañías, nuestro consumo de medios, nuestras influencias? ¿Permitiremos que el jardín de nuestros corazones sea invadido por malas hierbas de pensamientos negativos, preocupaciones mundanas y valores contrarios a Dios? ¿O seremos jardineros diligentes, cultivando activamente pensamientos que honren a Dios y nutran nuestra alma? ¿Viviremos vidas fragmentadas donde Dios es solo un ítem más en nuestra lista de tareas? ¿O como Daniel, haremos de Dios y su reino nuestra prioridad máxima, sin importar el costo? ¿Nos contentaremos con una fe tibia, cómoda, que no incomoda a nadie, ni siquiera a nosotros mismos? ¿O clamaremos a Dios por un avivamiento personal, por un fuego que consuma toda complacencia y nos impulse a una vida de pasión y propósito? La elección es nuestra, y las consecuencias de esa elección moldearán no solo nuestras vidas, sino el futuro de la Iglesia y del mundo que nos rodea. Recuerda, al final no seremos juzgados por el tamaño de nuestra casa o por el saldo de nuestra cuenta bancaria. No seremos evaluados por el número de seguidores en las redes sociales o por los títulos que acumulamos. Seremos juzgados por cómo buscamos el reino, por cómo guardamos nuestro corazón, por cómo mantuvimos encendida la llama de nuestra fe. Seremos evaluados por cuánto permitimos que el amor de Dios fluyera a través de nosotros para un mundo desesperado por esperanza. El desafío está lanzado. La elección está ante nosotros. ¿Seguiremos como estamos, conformándonos con el polvo de la complacencia, o embarcaremos en la mayor aventura de nuestras vidas, una vida completamente rendida y apasionada por Dios? La pregunta no es si Dios puede usarte poderosamente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser usado? Imagina el impacto si cada persona que leyera hasta aquí tomara una decisión hoy, no mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, sino hoy, una decisión de buscar a Dios como nunca antes, de guardar su corazón con toda diligencia, de priorizar el reino sobre todas las cosas. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas ser perfecto. Todo lo que Dios pide es un corazón dispuesto, un corazón que diga, sí Señor, úsame, transfórmame, haz de mí un instrumento de tu amor y poder en este mundo. Y si te sientes inadecuado, recuerda, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Tomó a pescadores rudos y los transformó en apóstoles que voltearon el mundo al revés. Puede hacer lo mismo contigo. El mundo está esperando. Una generación está buscando algo real, algo auténtico. No necesitan más religión vacía, necesitan ver vidas transformadas por el poder de Dios. ¿Serás esa vida? ¿Serás esa luz en la oscuridad? ¿Te levantarás y dirás, aquí estoy, Señor, envíame? El llamado está hecho. La elección es tuya. ¿Qué harás? Recuerda, dentro de 100 años lo único que importará es lo que hiciste con el nombre de Jesús. Que podamos vivir de tal manera que cuando lleguemos al final de nuestras vidas podamos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Goes to Timoteo 4:7. El tiempo es ahora. El llamado es urgente. El mundo está esperando.